Mis estimados y estimadas alumnas, en esta ocasión vamos a tratar sobre la materia de liderazgo. Y permítanme comentarles de paso que esta es una de las materias que me apasiona, me gusta, me agrada enseñar a los estudiantes. Porque uno como maestro, uno de los objetivos más grandes que se tiene en la vida es que aparte de la obtención de un título universitario, un título académico, también tengan ciertas destrezas, ciertos elementos que les permitan defenderse en su vida, tanto en el ámbito privado cuanto en el ámbito público, ya sea en actividades sociales o en el desempeño de su trabajo. Por eso el anhelo grande, el más grande anhelo, que ojalá luego de haber aprendido, haber asumido insumos teóricos sobre liderazgo, algunos estudiantes, algunas estudiantes puedan aplicar, poner en la práctica. Qué interesante, por ejemplo, de aquí ver a futuro, qué sé yo, gerentes de empresas, constructores de empresas, o líderes sociales, y por qué no, también líderes políticos. Eso nos permite el adentrarnos en la materia de liderazgo. En esta ocasión, la materia se la ha dividido en 4 unidades. La 1, conceptualización del liderazgo empresarial. La unidad 2 tiene que ver con competitividad personal, profesional y empresarial. La unidad 3, liderazgo empresarial y gerencial. Y la unidad 4, liderazgo estratégico, el cambio cultural. En esta ocasión vamos a sentarnos a hablar exclusivamente de la unidad 1, conceptualización de liderazgo gerencial. Y aquí es importante, mis estimados alumnos y alumnas, que tomemos en cuenta lo siguiente. No estamos ya tratando de un tipo de liderazgo general. Aquí concretamente vamos a hablar del liderazgo gerencial como tal. Para ello, vamos a tener un primer acercamiento en el cual observaremos las grandes diferencias o las diferencias que existe entre el liderazgo y lo que es el liderazgo empresarial. ¿Qué es el liderazgo? El liderazgo es el camino, el conjunto de habilidades gerenciales o directivas que un individuo tiene para influir en la forma de ser de las personas o en un grupo de personas determinado, haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo en el logro de metas y objetivos. Por lo tanto, una de las cualidades o características que debemos resaltar en la construcción, en la definición, en las características de liderazgos, es esos propósitos, esas metas, esos objetivos que tiene una persona y contagia a las demás personas para poder enrumbarse por ese camino. Entonces, en el liderazgo es muy importante la definición de metas y objetivos, hacia dónde vamos a caminar, por ende, cómo vamos a influir, cómo vamos a incidir para que todo el equipo esté motivado y con grandes expectativas de crecimiento y desarrollo. El liderazgo empresarial es el proceso o habilidad por el cual el líder influye en los demás para llegar hacia un objetivo trazado y poder satisfacer las necesidades de las empresas y los trabajadores. Busca desarrollar al máximo el potencial de la empresa. Por eso las empresas no solo necesitan de un jefe, sino también de un gran líder. Aquí es muy importante que resaltemos. Entonces, el liderazgo nos hablaba de metas, objetivos en términos generales. Aquí, en cambio, ya hablamos concretamente de los objetivos, pero del crecimiento de una empresa. ¿Cómo vamos a medir el crecimiento de una empresa? Obviamente, el dueño va a medirlo a través del crecimiento de capitales, la ampliación de la empresa, el posicionamiento de la empresa como tal. Por eso, una de las cualidades
fundamentales dentro de las empresas es contar con un talento humano eficaz y eficiente. Las grandes empresas, los grandes emporios como tal, invierten cantidades de recursos para capacitar a su personal, tener a su personal preparado, capacitado, eficiente, no solamente en lo que tiene que ver a funciones administrativas, sino también en lo que tiene que ver la atención al cliente como tal, el manejo de las relaciones humanas, el manejo de las relaciones públicas, los principios elementales de respeto y de posicionamiento de las marcas con un personal que demuestra honestidad, seriedad y transparencia. Entonces son algunos elementos que van implícitos dentro de lo que es el liderazgo empresarial. A partir de estas connotaciones, nosotros también podemos observar que dentro de las funciones administrativas de liderazgo nos hablan de tres grandes campos: las funciones interpersonales, las funciones de transformación, las funciones de información y las funciones de decisión. Dentro de las funciones interpersonales tenemos, o se rescata como tal, que el líder es un cabeza, un guía, por lo general. Entonces el guía, este cabeza, lo que intenta o lo que busca es que a través de sus objetivos, de lo que se propone como persona, como grupo, como empresa, se pretende poder transmitir a todo el equipo para que confluya o todos empujemos por el mismo andarivel lo que nos proponemos como tal. Pero para poder impulsar estas ideas, esta planificación, este proyecto, obvio no vamos a necesitar que todos se conviertan cabezas o líderes. Se necesita una cabeza, una persona que tenga claro el objetivo, el ideal, que tenga un carácter de poder guiar y de poder transparentar lo que se plantea como tal, para el crecimiento, insisto, sea de la empresa o de cualquier conglomerado social y cualquier propósito objetivo que se plantee. Entonces, estas cualidades de cabeza, de guía, le da esa condición de líder. Pero también hay que rescatar en esta ocasión que un líder no abarca todo, pues no es el que yo voy a hacer todo, yo asumo todo, no, es el que tiene esa capacidad, esa inteligencia de poder delegar responsabilidades, articular acciones y a la par que delega responsabilidades, cada una de estas responsabilidades van convirtiéndose en la cadena que fluye hacia el objetivo que se propone como líder, hacia el objetivo que se propone llegar en una empresa. Esto es muy importante, porque ahora ya no tenemos solamente aquella condición de que el líder era el que hacía todo o el que buscaba simplemente que le sigan. No, hoy el líder tiene conocimiento de todas las áreas de lo que van a desarrollar, lo que van a hacer, delega responsabilidades a la persona que está mejor condición, mejor capacitado, mejor preparado y va dando seguimiento. Eso es lo importante entonces. En las funciones interpersonales también se rescata la cuestión de un enlace. Ese enlace, lo que estamos manifestando. Entonces, busca estas interconexiones, estos enlaces internamente, dentro del grupo, ver posiblemente dónde están las fortalezas, dónde hay debilidades para impulsar, dar fuerza, o también el enlace busca la interconexión con otros grupos humanos externos, ¿no es cierto?, como tal, pero ya cuando tengo una fortaleza interna, o sea, cuando todo está definido internamente, todos empujamos al mismo proyecto, al mismo proceso, ese enlace con empresas, con compañías o con otros grupos externos que
comparten o desarrollan nuestra actividad o alianzas estratégicas para impulsar un proceso, un proyecto, es básico y fundamental y eso lo tiene clarísimo las empresas cuando hablamos de funciones administrativas de liderazgo. Otro de los puntos de los campos, las funciones de información. Aquí se rescata el papel del monitorear, ver, dar seguimiento a las decisiones, lo que se plantea, capaz de que todos vayamos en un andamiaje, en un andarivel, en condiciones iguales, que no haya un retraso, otros más adelante, sino que las actividades se vayan cumpliendo de acuerdo a una planificación, de acuerdo a lo que hemos estructurado, para que esto camine por la senda de los objetivos planteados y propuestos. Es un diseminador también, las funciones de información, disemina las responsabilidades de acuerdo a las necesidades que requiere la empresa para el cumplimiento de los objetivos y propósitos. En la función de información también tenemos que es un interlocutor, transmite las ideas, fluye las ideas. Podríamos decir incluso que canaliza las ideas de todos los miembros del equipo para poder compartir, socializar con todos los miembros, más aún cuando estas ideas son rescatables, tienen un propósito claro, aportan para el crecimiento de la empresa. Entonces se vuelve sumamente importante y el líder toma en cuenta este tipo de cuestiones que son básicas y elementales. Aquí tenemos un tercer campo, que es las funciones de decisión. Podríamos decir que en este campo se concreta prácticamente, se consolida los dos campos anteriores que hemos mencionado, funciones interpersonales y funciones de información. ¿Por qué? Porque aquí ya se pone en práctica o juega el carácter de la persona en función del cumplimiento de los objetivos y propósitos que se va planteando. Por ejemplo, aquí hablamos de que una de las funciones es ser emprendedor. Pudiéramos asociar el emprendimiento con otra palabra básica que es la innovación. Nosotros más adelante vamos a poder observar un análisis, por ejemplo, de Tim Harbaugh, en el cual hablamos de cómo el desorden es una gran oportunidad para crear un orden, o podríamos decir un nuevo orden. Entonces cuando vemos, o cuando hay personas que ven como el desorden como una cuestión no fructífera, negativa, pero una persona con emprendimiento, con visión, con innovación, posiblemente en ese desorden ve la posibilidad de un nuevo orden, de corregir las cosas posiblemente que están mal y plantear un sistema que funcione más acorde a las necesidades y exigencias de la empresa como tal. Entonces, es muy importante cuando planteamos este tema del desorden al orden, proponerse aquella gran frase que nos dice que todas las crisis encierran grandes oportunidades. Y esa de las crisis que encierran grandes oportunidades, ahí se mide la calidad, la cualidad de cada uno de las personas que están frente a un grupo humano para asumir el papel de líderes como tal. En las funciones de decisión también rescatamos otra característica, manejador de conflictos. Un líder tiene que tener esa capacidad de saber manejar y saber solucionar los conflictos del personal con el cual labora o trabaja. Un personal desmotivado, un personal con problemas, un personal
que cayó en el chisme, en el insulto, en la falta de respeto, los resultados van a ser ineficientes dentro del equipo de trabajo. Por lo tanto, el líder tiene ese olfato, esa capacidad, esa cualidad, no de juzgar, sino de poder ver los diferentes problemas e inconvenientes que se presentan en los equipos de trabajo para dar solución, alternativas ante todo, una hoja de ruta y líneas de acción a seguirse. Por lo general, en las relaciones humanas hay un principio que siempre debemos tener presente. Nos dicen que en las relaciones humanas hay tres tipos o tres puntos de vista: el suyo, el mío y el verdadero. Entonces, no necesariamente porque yo doy un punto de vista significa que es la última palabra o es la verdad absoluta. Cuando hay conflictos, hay problemas, es porque hay diferentes posiciones, diferentes intereses dentro del equipo que se ha constituido. Entonces es importante el líder, cuando hablamos realmente que es un líder, que permita que fluya, camine, desarrolle este tipo de problemas, este tipo de conflictos, para poder ayudar a dar solución a estos problemas. En las funciones de decisiones, también hay la capacidad de saber asignar recursos con la condición de ese olfato de que acá necesitamos los recursos para el cumplimiento de las labores y tareas como tal. Entonces, este líder lo que siempre está buscando es que los recursos no se despilfarren, los recursos no se distribuyan por amistades, amiguismos, sino más bien que los recursos formen parte de una planificación. Los líderes saben, conocen que la planificación es el elemento, es la columna vertebral, es la parte sustancial en una empresa. Entonces, de acuerdo a la planificación, de acuerdo a los requerimientos y necesidades, se deben asignar los recursos. Por lo general, entonces, cuando hablamos de proformas presupuestarias o cuando hablamos de un presupuesto anual, antes de la asignación o designación, el líder ya conoce cuál es la planificación, cuáles van a ser los objetivos y dónde necesitamos darle impulso y fuerza para el crecimiento en este año de los indicadores económicos, de crecimiento de la empresa como tal. Aquí también tenemos que otras funciones de decisiones, en las decisiones tenemos la cuestión de que el líder es un negociador como tal. Esta es una característica muy básica, muy elemental, que tiene relación con el punto que hablábamos de manejo de conflictos. Cuando hablamos de esa capacidad de negociación, es tanto internamente para el manejo del talento humano, para el conocimiento de cómo desarrollan las actividades dentro de la empresa, pero también esa capacidad de negociación se mide fundamentalmente cuando tiene que generar o realizar alianzas estratégicas con otras empresas, otras compañías, otros sectores para, juntos o generando alianzas, poder avanzar como empresa. Por lo tanto, un líder no tiene esa posibilidad de cerrarse a una sola idea. El líder siempre, permanentemente, está buscando esos espacios de apertura y de qué más y por dónde, cómo hacemos, cómo proyectamos para que la empresa siga creciendo como tal. Entonces, a partir de esto, las funciones administrativas, dentro del líder tenemos la planificación, la organización, la dirección y el control. En el área administrativa, el líder controla, planea, organiza, dirige, coordina,
Habíamos hablado de la importancia de la planificación. La decisión son los objetivos, decisión de planes para alcanzarlos, programación de actividades, la organización, recursos y actividades para alcanzar los objetivos, órganos y cargos, atribución de autoridades y responsabilidad, la dirección, designación de cargos, comunicación y liderazgo y motivación de personal, dirección para los objetivos. Por lo general, el líder siempre está designando encargos a personas preparadas, capacitadas, que puedan cumplir eficientemente la responsabilidad que se lo ha designado. Hoy por hoy también, dentro de los cargos que se designa, es muy importante comprobar, ver, medir la ética, la honradez del equipo con el cual se trabaja en el día a día, ¿no es cierto? Controlar, definición de estándares para medir el desempeño, corregir desviaciones y garantizar que se realice la planeación. A partir de estos elementos, permítanme decirles, por lo tanto, mis estimados alumnas y alumnas, que otro de los elementos básicos y fundamentales dentro de las características que tienen los líderes, yo quiero rescatar esta palabra, que es el comportamiento y la motivación. En una organización, el líder siempre mira, ve la conducta, la manera de comportarse, cómo se relaciona, qué es la acción y efecto de conducir, llevar o guiar alguna cosa. En la imagen es evidente. Aquí tenemos una persona en tres momentos. Uno de sobriedad, tranquilidad, el otro pues de inteligencia, y en la mitad tenemos una imagen de la misma persona fuera del casillero normal como tal. Aquí, por ejemplo, cuando vemos este tipo de comportamientos y actitudes, automáticamente el personal tiende a tener un proceso de desmotivación como tal. Aquí tenemos en el comportamiento y motivación los aspectos visibles, los aspectos invisibles. En los aspectos visibles van a estar las estrategias, los objetivos, las políticas, estructura de la organización, autoridad formal, cadena de mando, tecnología. En los invisibles, que como podemos manifestar en los visibles, podemos vernos de acuerdo a una planificación, si se van a cumplir las estrategias, las políticas, los objetivos. Pero en las invisibles, ponga atención, están las percepciones, las actitudes, normas de grupo, conflictos interpersonales e intergrupales. Este punto, la parte de lo invisible, tiene que ver ya con esos elementos de percepción en el cual el líder tiene la capacidad de, cuando veo, ¿por qué no avanza la estrategia, los objetivos, las políticas? Voy a la par a ver la cuestión de las normas, las actitudes, las percepciones, porque es posible que algo no fluye por incomodidad, no hay motivación, algo sucede dentro de los grupos humanos. Entonces los aspectos invisibles son básicos para poder avanzar en una organización. Yo quisiera el día de hoy pasar con ustedes a ver, por lo tanto, estos elementos. ¿Qué es la motivación? Es la capacidad para autoincidir emociones y estados de ánimos positivos, confianza y optimismo. Muchas veces cuán importante es el líder. Las personas van a seguir a esa persona, a ese líder que entrega su tiempo, que se preocupa si bien del cumplimiento de los objetivos, pero también se preocupa del desarrollo de su equipo como persona. Ahí vamos a tener una correlación, un proceso integral entre trabajo y persona. Y la persona va a sentirse motivada para poder seguir a este tipo de personajes que se convierten conscientemente en los líderes de todo este equipo que se está constituyendo. Autocontrol e impulsos, capacidad para tener dominio de sí mismo y no por impulsos. Vimos en la imagen anterior estas tres etapas o movimientos en los cuales puede desarrollarse una persona. Eso es básico y fundamental, poder controlar la sociabilidad, capacidad de una persona para conocer y orientar las emociones y los estados de ánimo de otras hacia el logro de resultados personales. Por lo tanto, mis queridos estudiantes, el día de hoy hemos tratado de avanzar en la materia de en algunos elementos sobre liderazgo, y aquí tenemos una cuestión: cuando una persona está desmotivada. La desmotivación en las empresas, en cualquier grupo social, prácticamente aniquila a las organizaciones como tal. El líder tiene que estar
siempre pendiente de que haya un sentido de crecimiento del grupo humano como tal. A partir de estos elementos, este ha sido un primer acercamiento. Entonces, los perfiles de líder: inteligencia, carácter, entusiasmo, poder de comunicación y comprensión. Hasta la próxima.